la grabación de esta masterclass. Regálenme un segundo por acá. Ahora sí, estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass, cómo superar una crisis causada por el miedo, y vamos a hablar un poquito de cómo nosotros podemos sacarnos, cómo podemos nosotros empezar a superar una crisis por causa del miedo. Entonces, esta noche también quiero felicitarte. Sé que en muchas partes del mundo en este momento están celebrando el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, y por eso quise celebrar contigo esta noche con esta masterclass gratuita que estamos transmitiendo en esta noche. Entonces, en esta masterclass, pues quiero compartirte varias herramientas que para mí es una herramienta, realmente es una técnica top que utilizo en mis sesiones 1 a 1, cuando tengo a mis clientes, cuando tengo a mis coaches en crisis, cuando se encuentran en crisis, pues esta es la herramienta que utilizamos para que puedan empezarse a sacar de la crisis. Pero empecemos por la palabra crisis. ¿Qué es una crisis? Es una situación que nos va a demandar a nosotros un punto de quiebre, un punto de inflexión. Generalmente estos puntos de inflexión que tenemos en la vida nos están llamando a algo, nos están llamando a una transformación. Y muchas veces nosotros pues no le prestamos la atención a estas crisis como eso, sino que lo vemos como algo negativo, como algo que nos está sobreviniendo, y no lo vemos como una nueva oportunidad para nosotros avanzar en el camino. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nosotros nos encontramos en crisis? ¿Cierto? Entonces, importante es en este proceso de autoconciencia, en esta técnica, es una técnica de autoconciencia la que te voy a compartir hoy, es que tú puedas identificar cuál es el miedo que hoy te está limitando y que puedas encontrar mecanismos que te vayan ayudando a gestionarlo. Algo importante de esta técnica que vamos a utilizar hoy, de estos 3 pasos que vamos a utilizar hoy, es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que recordemos que la respuesta está en cada uno de nosotros. Entonces, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, obviamente llevándote a identificar cuál es el proceso. A veces analizamos y pensamos mucho las respuestas, pero es importante aceptar lo que vemos y encontremos el valor de dominar ese miedo que nos está generando esa crisis y volver a tener el control. Entonces, súper importante, y es que la crisis causada por el miedo generalmente nos lleva a una agitación, nos puede llevar a una parálisis, nos puede llevar a sentirnos estancados, nos puede llevar a tener la sensación de que lo que estamos haciendo es infructuoso, es decir, que eso que estamos haciendo no se está llevando a ningún lado. Tenemos la sensación de que eso que estamos haciendo nos está llevando, nos está limitando, que eso que estamos haciendo no tiene sentido, ¿sí? Las crisis causadas por el miedo tienen una característica especial, y es que te sientes muy confundido, te sientes muy confundida. Esto es algo muy importante que debes tener en cuenta, y es que las crisis causadas por el miedo te hacen sentir confusión, te hacen sentir dolor. Y quiero darle las gracias aquí a mi mentor Luis Inestrosa, que me está acompañando esta noche, uno de los mega bonos VIP. Este bono todavía puedes acceder porque quedan algunos cupos, así que tienes que aprovechar. Si entras al Mentoring Vive Sin Miedo, vas a tener también la posibilidad de formarte con él. Pero volviendo a nuestro tema, entonces es importante darnos cuenta ¿qué es una crisis causada por el miedo? La crisis causada por el miedo entonces tiene estas características, y si tú hoy estás sintiendo alguna o algunas de ellas, pues es importante que empieces a revisar lo primero, el primer paso. El primer paso es que yo pueda hacer una identificación, es que yo pueda revisar y hacerme consciente de mi situación actual. Ese es el primer paso. Entonces, quiero que escribas allí en tu libreta de apuntes, si la trajiste, identifica a qué le tienes miedo específicamente. ¿Qué es eso que te está generando miedo específicamente en esta situación de crisis? ¿Quedarte sin algo, perder algo, el cambio
que puede estarte enfrentando la crisis puede ser causada porque tengas que enfrentarte a un cambio en este momento, la crisis puede estar generada en este momento porque estás perdiendo algo o sientes o percibes que estás perdiendo algo o que vas a enfrentarte a alguna situación nueva que antes jamás te habías enfrentado, ¿sí? ¿Qué es eso específicamente de esa crisis que te está generando miedo específicamente? Y escríbelo así, le tengo miedo específicamente a este cambio, a enfrentarme a esta situación, a perder esto, al futuro, ¿sí? Específicamente hazlo de esa manera y vas a empezar entonces a darte cuenta y a hacer conciencia de cuál es el bloqueo que te está generando y cuál es la invitación que tiene esta crisis. Algo importante también, quiero que una vez identifiques y lo escribas allí, le tengo miedo específicamente voy a colocar un ejemplo, al futuro, ¿sí? A este cambio. Quiero que cierres tus ojos un momento, respires profundo, conectes, ¿sí? Con tu cuerpo y cómo se siente sentir ese miedo en tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? Identifica qué sientes. Si te duele algo, si hay alguna presión en alguna parte de tu cuerpo, en el pecho, en la cabeza, ¿sí? ¿Qué sientes? ¿Sientes algún dolor físico que te esté expresando la crisis? Esto es muy importante que también lo puedas tener en cuenta porque ya vamos para allá. El cuerpo siempre nos va también a hacer un puente a la conciencia y cuando estamos en crisis, el cuerpo va a expresar muchas cosas que nuestra alma no está expresando. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta también en este proceso. ¿Cómo se siente sentir ese miedo en tu cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿En qué parte se siente? ¿Sientes un dolor en el cuello? ¿Sientes alguna presión en la cabeza? ¿Sientes algún dolor en el estómago, en la parte baja del vientre? ¿Dónde te duele? ¿Cómo se siente sentir ese miedo, esa crisis? ¿Cómo la estás sintiendo? ¿Cómo la resiente tu cuerpo? ¿Estás teniendo algún brote? ¿Sí? Alguna cosa que estés viviendo, es importante que lo escribas. Siento en mi cuerpo esto. ¿Sí? Esto te va a ayudar muchísimo en el proceso. Gracias a todos y a todas los que se van conectando a esta hora. Gracias, gracias por estar aquí. Importantísimo en este primer paso, que es el de hacer conciencia, que es el de identificación en medio de la crisis, de qué es a lo que le estoy teniendo miedo, cómo lo estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, pues también es importante identificar cuál es la situación específica que disparó, detonó esta emoción de miedo en ti. Sí, ya sabemos que estamos en una crisis causada por el miedo o por cualquier otra cosa, puede ser una crisis por otra cosa, pero que de alguna manera está detonando esa emoción de miedo en ti. ¿Qué fue específicamente lo que la disparó? ¿Qué fue lo que hizo que tú sintieras y tú dijeras, André, yo realmente hoy me siento en crisis, realmente hoy me siento bloqueado? ¿Sí? ¿Qué es eso que te detonó? ¿Qué es esa situación, esa palabra, ese momento específico que tú dijiste, no, es que a mí lo que me detonó fue que tuve una conversación con esta persona y eso me lo detonó? Me puse como a visualizar el futuro y lo que hice fue mirar u observar el peor escenario de todos, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa eso, no tenemos el peor escenario y eso es lo que traemos y eso puede detonar esa emoción de miedo en nosotros. Entonces, ¿cuál es la situación específica que detonó este miedo que estás sintiendo? ¿Sí? Esta es una parte muy importante del proceso de autoconciencia y sobre todo de poder superar una crisis causada por el miedo. Ahora, importantísimo, importantísimo, gracias al coach Francisco García que me está acompañando esta noche. Gracias, gracias, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí esta noche. Una pregunta que quiero hacerte en este momento y es que empieces a establecer qué pensamientos vienen a tu mente que alimentan ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, pienso que no voy a poder, pienso que no soy capaz, pienso que estoy solo o sola en esto, ¿sí? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a tu mente que hacen que el miedo se haga más grande, que esa angustia, que esa ansiedad, que esa tristeza, que eso que estás sintiendo se haga más grande? ¿Cuáles son esos pensamientos? Todo esto hace parte de ese primer paso. Hacer conciencia de estas pequeñas cosas, ya vas a ver
¿para qué te sirven? Porque cuando tú haces conciencia es el primer paso para que te puedas sacar de ahí, para que te puedas sacar de la crisis. Entonces, cuando tú ya estableces cuáles son esos pensamientos que estás alimentando, ese monólogo interior que estás alimentando diciéndote esto, que no puedes, que no eres capaz, que estás sola, que no tienes lo que necesitas para avanzar en este proceso, pues ahí empiezas a hacer que la crisis y el miedo se vean más grande de lo que realmente es. ¿Sí? Y no logramos escuchar el llamado que nos está haciendo la crisis y que nos está haciendo el miedo a la transformación. Entonces, en este paso también quiero que pienses un poco qué estás haciendo hoy para gestionar esta emoción que estás sintiendo. Si estás sintiendo angustia, si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo temor, si estás sintiendo, confusión, si estás sintiendo inseguridad. ¿Qué estás haciendo hoy para gestionar ese miedo? Y es importante que en esta parte incluso podamos ser vulnerables. ¿Estoy haciendo lo siguiente o no estoy haciendo nada al respecto? Porque muchas veces sentimos la emoción y decimos, sí, sí, tengo miedo, pero ¿qué haces para gestionarla? ¿Qué haces para sacar ese miedo? ¿Escribes en un diario? ¿Oras? ¿Meditas? ¿Qué haces para poder gestionar ese miedo o esa emoción que está incrustada en este momento en tu crisis? Entonces escríbelo ahí, es importante reconocerlo. Muchas veces no hacemos nada, simplemente la dejamos ahí y ese es el tema, que se va quedando enquistada en nosotros y ya se vuelve muy difícil sacarla de ahí, pero no es imposible. Entonces, importante que respondas entonces, lo que hago es esto o no estoy haciendo nada. Y también es muy importante que te preguntes en esta parte, en esta parte de autoconciencia, es ¿qué estoy diciendo con respecto a ese miedo? ¿Cuáles son las expresiones que yo más uso? ¿Sí? Por ejemplo, si en medio de la crisis yo lo que más digo es qué miedo, qué susto, qué terrible, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué es que yo soy tan de malas? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando yo entro y digo esto, pues lo que hago es reforzar más el miedo, reforzar más la crisis y pues obviamente empiezo a programarme y alimentar más esos pensamientos, alimentar más la emoción y lo que hago es que entre más profundamente en la crisis. Y ahí es donde empiezan a aparecer los trastornos que ya nos llevan a depresiones, que nos llevan a ansiedades, a cosas más profundas que ya requieren un tratamiento responsable de la salud mental. Y eso tengo que ser sincera contigo, estas técnicas son en esos primeros estadios, pero si ya estás muy profundizado, hay que empezar a buscar ayuda también responsable de un profesional de la salud mental. Entonces, el primer paso lo que nos hace a nosotros es enmarcarnos, es cuál es la emoción que yo estoy sintiendo con respecto a la crisis, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy pensando, cómo lo está sintiendo mi cuerpo también, en mi cuerpo, porque mi cuerpo resiente todo lo que yo estoy pensando, todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy sintiendo. Y darme cuenta de esto, pues me permite pasar al segundo paso que te quiero compartir. Y el segundo paso es muy sencillo y es empezar a gestionar esa emoción, sea miedo, ansiedad, angustia, agitación, ¿sí? Y lo primero que tienes que preguntarte en este paso es, ¿cómo te quieres sentir realmente? ¿Sí? ¿Cómo te quieres sentir realmente? ¿Realmente quieres sentir este miedo? ¿Realmente quieres sentir esta agitación, esta angustia, esta tristeza, esta ansiedad? ¿Sí? ¿Realmente quieres sentir eso? ¿O cómo realmente te quieres sentir? Entonces coloca allí en tu libreta, en tu cuaderno, en donde estés, coloca, me quiero sentir de tal manera. Y esto te va llevando a empezar a hacer conciencia de, bueno, si yo hoy estoy sintiéndome así, ¿cómo realmente podría estar? ¿Sí? Y quiero que cierres tus ojos un momento, respires profundo, te pongas las manos en el pecho y traigas esta nueva emoción que quieres sentir, ¿sí? Si tú dices, yo realmente me quiero sentir en paz, Andrea, yo realmente me quiero sentir tranquila, yo realmente quiero afrontar esta situación con valentía, con tranquilidad, entonces tráela en este momento a tu cuerpo y piensa un poco, ¿cómo se siente en tu cuerpo esta nueva emoción que quieres traer? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo se siente esa paz en tu cuerpo? Esta nueva emoción en tu cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente esa tranquilidad? ¿Cómo se siente ese amor? ¿Cómo se siente esa plenitud? ¿Cómo se siente esa felicidad?
¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Será que tu cuerpo con felicidad se siente con esa tensión que tiene en el cuello? ¿Será que tu cuerpo con esa paz, con esa plenitud, se siente con ese dolor en la cabeza, con ese brote en la piel? ¿Será que sí? ¿Cierto que no? Entonces mira que empiezas a darte cuenta que sí es posible para ti sentir emociones diferentes y que te pueden potenciar en medio de la crisis. Ahora, abre los ojos, respira profundo y te voy a invitar a que respondas esta pregunta. ¿De qué otra forma puedes responder ante la situación que detonó este miedo en ti? Sí, dale la posibilidad en este momento a tu cerebro que si estás en crisis en este momento, ¿de qué otra forma puedes responder? Dale la posibilidad de ser creativo, ¿sí? De que no se enfrasque solamente en una opción o en una sola posibilidad, sino qué otra forma tú tienes para responder ante la situación que detonó este miedo en ti. ¿De qué otra forma? Entonces puedes escribirle allí. Una nueva forma de reaccionar es mirando todo con calma, mirando qué beneficios me trae esta nueva situación, este cambio, esto que me está generando crisis, me está invitando a transformarme en esto, o a gestionar más adecuadamente mis emociones, o me está invitando a que me preste más atención, porque muchas veces entramos en la crisis es porque no nos prestamos atención, no nos miramos a nosotros mismos, no nos amamos. Entonces muchas veces queremos salir de la crisis sin haber hecho un trabajo interior y a veces la invitación que tiene el miedo más importante es a la transformación y es a que te mires, el viaje es hacia adentro. Entonces, dale la posibilidad a tu cerebro de responder esta pregunta. No la pienses ni la analices tanto. ¿De qué otra forma puedes responder? Pregúntatelo. ¿De qué otra forma puedo responder ante esta situación que detonó inicialmente este miedo, pero que puede llevarme más bien a sentir paz, plenitud, transformación en medio de esto? ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta allí? Escríbanme por acá en el chat, cuéntenme qué les ha parecido por acá, si tienen alguna pregunta, por supuesto, en medio de la actividad, me encantará escucharlas. Qué oportunas palabras, me dice Sarita, gracias, Bella, por estar aquí. Muy bien, ahora, quiero que pienses, todavía estamos en el segundo paso y lo que estoy haciendo contigo es llevarte en un recorrido para que ya miramos cuál es la situación actual, cuál es la crisis, cuál es la emoción, cómo se siente y ahora estamos en el segundo paso que es hacer esa gestión de esa emoción. Y cuando yo gestiono esa emoción, pues yo puedo observar que tengo oportunidades diferentes para reaccionar diferente y para sentirme diferente. Entonces, quiero invitarte a que te hagas esta pregunta. ¿Qué pensamientos podrías tener en tu mente que te traigan esta nueva emoción que quieres sentir? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estar en paz, yo lo que podría empezar a pensar es que esta situación me está haciendo una invitación a crecer. Esta situación me está invitando a que me ame más, a que sea más compasivo y amoroso conmigo, ¿cierto? Puedo pensar que esta situación me está invitando a avanzar en este proceso al que yo no le había prestado atención, ¿sí? Puedo pensar que, ¿qué es eso que puedes pensar que te lleve a sentirte más en paz? Puedes pensar, por ejemplo, que no estás solo en esto, que hay algo más grande que tú que te está acompañando, Dios, la vida, el universo. Yo no sé tú qué creas, yo creo en Dios. Pero cuando tú dices, puedo pensar que Dios está en esto conmigo, que Dios me está acompañando, que me está cogiendo de la mano y me está llevando por el camino que necesito recorrer para seguir evolucionando y seguir creciendo. ¿Crees que esto puede traerle más paz a tu corazón, a tu mente en una situación de crisis? ¿Crees que saber que hay algo más grande que tú, que también está orquestando milagros en tu vida, que está acompañándote en el proceso, puede traerte más paz? Pues eso es algo importante en lo que puedes pensar. Puedes pensar todo lo bueno, todo lo amable, todas las cosas buenas que tienes en tu vida. Puedes pensar, por ejemplo, en agradecer lo que sí tienes hoy y no en lo que te falta. Y eso puede empezarte a ayudar a gestionar este miedo. Y quiero que escribas también, ve ahí tu libreta de apuntes, espero que estés tomando nota, y escribas qué acciones específicas podrías hacer ahora mismo para sentir esta nueva emoción. Menciona 3 acciones, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo necesito traer nuevos pensamientos, nuevas formas de reaccionar, podrías hacer una lista de agradecimiento. Esa es una acción. Y puedes tomar una libreta y tener una libreta todos los días para escribir
Gracias, gracias, ¿sí? Gracias Dios por este día, gracias por mi familia, gracias por lo que sí tengo, ¿sí? Entonces esto puede ayudarte muchísimo porque es una acción específica. Otra acción específica, puedes salir a caminar, respirar aire fresco, ir a un parque, ver los árboles, ver los pájaros. Y quiero que pienses en esto. Cuando tú ves un árbol preocupado por si va a llover, por si alguien le va a echar agua para poder dar fruto y lo demás. ¿Tú ves un árbol preocupado? ¿Sí o no? Escríbame en el chat. ¿Tú ves a un pájaro preocupado por lo que va a comer, por dónde va a dormir, por qué es lo que va a hacer? ¿Cierto que no? Entonces, cuando tú sales a caminar y te das esta posibilidad de ver los árboles, de ver los pájaros, si Dios cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Sí? ¿Cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo, que eres una expresión, que fuiste su sueño hecho realidad? ¿Sí? Entonces, estas acciones tienen que llevarte a pensar y a alimentar unos pensamientos diferentes. Por ejemplo, acá me dice MNR 3007, respirar conscientemente, ¿cierto? Respirar, conectar con mi respiración, volver a mi corazón, ¿sí? Les quiero que escribas allí que 3 acciones que puedas hacer ahora mismo, mejor dicho, se acaba esta masterclass y tú ahora mismo vas a ir a hacer esas 3 acciones. La lista de agradecimiento, orar, meditar, caminar, abrazar a alguien de tu familia que te inspire, que te llene de fuerza, de amor, de alegría, a tu hija, a tu hijo, ¿sí? Puedes hacer eso, esa es una acción que puede ayudarte, ¿sí? Los seres humanos cuando somos niños no podemos vivir sin amor, pero a medida que crecemos nos acostumbramos tanto a vivir con miedo que se nos olvida lo que es ser amados, ¿sí? Se nos olvida. Y esto es algo que te puede sacar de la crisis, cuando realmente puedes experimentar amor, cuando hay alguien que te puede abrazar, cuando tienes a alguien que puedes abrazar y que te devuelve a ti, te vuelve a ti, te vuelve a tu esencia, te vuelve a ese ser espiritual que eres, ¿sí? Y algo súper importante en este paso, y quiero que las escribas allí, es qué nuevas frases podrías decir para mantener esta nueva emoción. Por ejemplo, y que hoy quiero contarte una historia. Hace mucho, mucho tiempo, hubo un rey que tenía un anillo y ese anillo tenía una pequeña cámara, ¿sí? Entonces, este rey decidió llamar a todos sus sabios y preguntarles que le escribieran en un pequeño papelito que él pudiera meter en la cámara de ese anillo para recordarse, mantenerse en una buena actitud si algo bueno o algo malo pasaba. Entonces, estos sabios fueron y deliberaron días y noches enteras hasta que por fin lograron escribir una pequeña frase en un papelito así de diminuto. Se lo entregaron envuelto al rey y le pusieron como advertencia que solamente lo podía leer en un momento de crisis o en un momento de máxima euforia. Efectivamente pasaron los años, el rey incluso olvidó que tenía ese papelito en su anillo. Se levantaron unas naciones en contra de este rey le tocó que salir huyendo solo en medio de la nada, esconderse en una cueva y estaba al punto de tirarse de un precipicio cuando recordó el papel, recordó que tenía ese papel en la cámara. Entonces abrió la camarita, abrió el papel y la frase de los sabios dice, esto también pasará. ¿Sí? Esto también pasará. Y esto al rey lo llenó de mucha tranquilidad porque se dio cuenta que eso que estaba viviendo era pasajero y no valía la pena quitarse la vida por eso en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso le dio ánimo para volver a recobrar su reino y pasaron los años y el rey recobró su reino, volvió a sentarse en el trono, estaban en festividades, todo el pueblo estaba agitado y lleno de emoción y el rey volvió a recordar el papelito en su cámara y lo volvió a abrir y decía también, esto también pasará. Entonces, tanto lo bueno y lo que vemos como una crisis en este momento que nos cierra las puertas, es algo que también pasará, pues también lo bueno a veces también va a pasar. Entonces, ¿qué frases tú puedes escribir que así como este rey, esta frase de los sabios lo llenó de tanta alegría, lo llenó de decir, ok, de esto también voy a salir? ¿Cuáles son esas frases que tú podrías tener para decirte constantemente en tu monólogo interior? Esto es algo pasajero. Si antes pude, ahora también podré. Estoy a salvo. Dios está conmigo. ¿Qué otras frases tú podrías colocar allí? ¿Sí?
Entonces escríbelas allí, 3 frases que te ayuden a mantenerte en esta onda. Y esta es algo muy importante para que lo tengas allí en cuenta. Y en el paso 3, yo quiero invitarte, es que cuando estés en una crisis, no te quedes rumiando en la crisis, ¿sí? Porque es que esa es la parte más compleja de una crisis, que a veces nos quedamos rumiando en la crisis y en lo peor que pueda pasar, sino que empecemos a tomar pequeñas acciones y apenas sintamos que hay una situación detonante, pues volvamos a nosotros. En nuestro corazón se dice que tenemos 40.000 neuronas y el corazón está muy conectado a nuestras emociones. Cuando sentimos miedo, nuestro corazón también lo siente y lo resiente. Por eso muchas de las actividades que hacemos cuando hacemos estos trabajos de autoconciencia es ponernos las manos en el pecho, en el corazón, ¿sí? Entonces, una clave y en el tercer paso es importante establecer acciones y así, y te voy a contar algo. En algún momento de la vida yo sufrí de migrañas fuertes, pero de esas migrañas que cada vez que me daba migraña me hospitalizaban, básicamente. Entonces recuerdo que fui a muchos neurólogos y uno de ellos me dijo, es que tienes que tener un tratamiento anticrisis, tienes que tener un tratamiento que te ayude a sacarte de esa crisis de migraña, ¿sí? O sea, cuando tú empieces a sentir que te va a doler, tienes que hacer algo que pare la crisis, que la aborte. Eso se llama abortar la crisis. Y algo que yo he venido haciendo con el tema del miedo es también establecer un proceso para abortar la crisis cuando el miedo ya me quiere atacar y me quiere tirar al piso. Entonces, yo lo que hago y lo que siempre hago con mis coaches y mis clientes es que cuando tú identifiques que te está llegando una situación que te está detonando, tú empiezas a sentir la agitación por el miedo, entonces lo que vas a hacer es que pones tus manos en el pecho, respiras profundamente, vas a sentir tu cuerpo físico, vas a sentir si tienes alguna tensión, ¿sí? Y pregúntate, ¿para qué me sirve sentirme así? ¿Por qué? Porque cuando tú empieces a hablar, ¿sí? Cuando tú empiezas a hablarte de esta manera, ¿para qué me sirve sentirme así? Pues te das cuenta de que esa emoción tiene un mensaje para ti. Este miedo tiene un mensaje importante para ti. Saludos a ICC Coaching, los amo. Gracias, Andresito. Gracias a toda a ICC Coaching. Ellos son mi casa. La Asociación Iberoamericana de Coaching Trascendental, de donde soy egresada orgullosamente, pues están aquí acompañándome y gracias por estar aquí. Entonces, importantísimo, cuando yo me doy cuenta y pongo las manos en el corazón, ¿para qué me sirve sentirme así? Pues ya le empiezo a encontrar un propósito a la emoción. Y entonces me doy cuenta que el miedo, que la angustia, que la ansiedad me están diciendo, hey, préstate atención, ¿sí? Ponte cuidado, ¿sí? Ponte cuidado. Es el momento de pasar a la transformación, ¿sí? ¿Para qué me sirve sentirme así? Para darme cuenta de que esta crisis también pasará, para darme cuenta que puedo tomar elecciones diferentes. Siempre, siempre, siempre puedo elegir. Siempre, siempre, siempre puedo elegir. Y algo importante es que puedo hacer diferente que no estoy haciendo hoy. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que ya vienen en estos procesos de transformación muy profundos y a veces cuando tenemos tanto conocimiento lo que hacemos es que no aplicamos. Lo que hacemos es que ese conocimiento se queda acá y cuando estamos en medio de la crisis salimos como todo el mundo a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces la invitación hoy es ¿qué puedo hacer diferente que no estoy haciendo hoy? Si yo sé que a mí respirar me ayuda, si yo sé que orar me ayuda, si yo sé que entrar en gratitud me ayuda, ¿por qué no lo estoy haciendo hoy? ¿Sí? Y algo clave que quiero dejarte es que nada puede hacerte daño excepto tus propios pensamientos. Nada puede hacerte daño excepto tus propios pensamientos. Entonces, el tercer paso es muy importante y son las acciones para abortar la crisis. ¿Qué acciones vas a tomar tú para abortar la crisis? ¿Qué te sugiero yo? Respira, pon las manos en tu corazón, pregúntate para qué te sirve sentirte así y qué puedes hacer diferente que no estás haciendo hoy y hazlo.
Vas y lo haces. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Hoy no hice mi lista de agradecimiento. Vas y lo haces. Ah, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué he dejado de hacer? Que, que me puede ayudar y que sé que me ayuda. Ah, no medité hoy. Listo, ve y medita. Ve y ora. Ve y haz eso que estás dejando de hacer y que sabes que te saca de la crisis. ¿Sí? Y quiero invitarte a que me escribas aquí qué comprendes de todo esto, de qué te das cuenta. ¿Sí? Esta es una masterclass corta, pero muy poderosa, porque mi intención era que realmente pudieras tener una herramienta que te ayude a sacarte de ahí. ¿Sí? Aquí Milena me escribe en el chat, el tener una guía ayuda mucho, mirarme al espejo y decirme lo importante que soy, perdonarme por no poner límites, agradecer por todo lo que ha traído a mi vida, tener cerca a Dios. Súper, mi Mile, muchas gracias por estar aquí. Entonces, esta noche, mis amores, quiero que me escribas tus aprendizajes, que me los escribas aquí en el chat, que me los escribas en los comentarios. Voy a dejar esta clase grabada aquí por petición de Sarita, que me dice, déjalo guardado, voy a dejarlo guardado por lo menos hasta finalizar esta semana. Este live va a quedar, esta masterclass, y la voy a compartir también para que la puedan ver. Y esta noche quiero hacerte una invitación muy, muy especial, dado que hoy es el Día del Amor y la Amistad. Pues quiero contarte que voy a dejar habilitados de nuevo los super bonos VIP para el Mentoring Vive Sin Miedo. Esto te va a ayudar. Si quieres entrar, tienes todas las posibilidades todavía de hacerlo. Van a estar habilitados hasta el día miércoles, no más hasta las 10 de la mañana, así que tienes que aprovechar esta oportunidad. Y también contarte que tienes la posibilidad de seguir tu proceso conmigo con un desafío de 30 días de Vive Sin Miedo, que son audio clases diarias. Estos desafíos son maravillosos porque son microaprendizajes diarios que te ayudan a vivir sin que el miedo domine tu vida. Y es un muy buen inicio si tú en este momento no puedes ingresar al mentoring por temas de dinero, de tiempo y demás. Esto te puede ayudar muchísimo porque los microaprendizajes son diarios, son de 10 a 15 minutos diarios que vas a dedicarle a esto, pero que te va a ayudar a seguir con este proceso. Si es la primera vez que estás aquí o si ya me sigues hace tiempo, pues esto te va a ayudar un montón a ir avanzando, porque mi intención es que realmente tengas las herramientas más poderosas para que vivas sin que el miedo domine tu vida, porque estoy absolutamente segura que es posible, que sí es posible vivir en otras emociones, que sí es posible gestionarlo. Y aquí está, ay, Sakina Bella. Sakina, te mando mi abrazo, mi bella. Entonces, esto es muy importante, es que sigas, que no pares tu proceso. Si ya viniste hasta aquí, si ya viste el reto, si estuviste en esta masterclass, pues mi invitación para ti es que empieces con el desafío. Este desafío tiene un valor, está valorado en más de $500, pero tú lo puedes hacer por solo $97. Te voy a dejar el link para que lo puedas hacer, para que lo puedas disfrutar, y voy a estarte acompañando en todo el proceso, porque mi intención es que realmente tengas las herramientas para vivir sin que el miedo domine tu vida. Voy a dejarte el link por acá también lo voy a dejar en el perfil con los links tanto del mentoring. Si vas a hacer la experiencia completa, pues vas a tener todos los bonos VIP disponibles hasta el miércoles, y vas a tener también la posibilidad de entrar al desafío. Si solamente quieres empezar por allí, si tienes un tema de tiempo y demás. Entonces, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado hasta el final de esta masterclass. Voy a compartirte el link, todo para que sigamos conversando. Escríbeme por mensaje directo si estás realmente, si esto llama a tu corazón, si esto calienta tu corazón. Es muy importante que sigas el llamado, que sigas avanzando. ¿Listo? Voy a dejarte el link. Voy a seguirte compartiendo mucho contenido de valor. Mañana nos vemos a las 12 del mediodía, porque también voy a tener una de las mentoras que nos va a acompañar en todo este proceso. Entonces, es súper, súper chévere que mañana me puedas acompañar, porque vamos a estar con Claudia Cifuentes el día de mañana. Voy a contarte un poco más acerca de qué es lo que vas a ver dentro del mentoring con ella, y bueno, que sigas conectado esta semana porque te voy a tener muchas, muchas, muchas más sorpresas. Te mando mi abrazo.
Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Hasta mañana.